Bueno, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Estamos hoy en la mitad de la semana. Avanza la semana. Avanza a toda prisa y hay muchos acontecimientos. El año está avanzando muy rápido. El año. Yo cumplí año el otro día, ya estoy Y casi... ya está preparándote para el próximo. Estoy preparando para... Abril viene por ahí. Así es. El 10 de abril de cada año, dijo el maestro Rafael Solano, pero no es el 10, es el 8, él se equivocó por 2 días. Yo le dije, maestro, pero que no es el 10, es el 8. Bueno. Pero bien, Danilo, bueno, yo no sé ni por dónde comenzar porque hay muchísimas cosas. Vamos a comenzar por el avión que llegó anoche con unas 768,000 dosis para salirle al frente, y dice el gobierno que tiene las vacunas para cubrir la fase 1A y la 1B. O sea que los dos planes, el A y el B, están cubiertos. Sí, los médicos, y creo que van a incluir a los maestros, dado que muchas organizaciones, personas están pidiendo que se reactive la clase presencial. Hay una presión tremenda. Hoy, justamente, estaba reunido el Consejo Nacional de Educación, que está representado por sectores del área privada y del sector público. Parte correspondiente al sector público estaba presencial, pero la otra parte virtual. Bueno, pues el asunto es que esto yo creo que sí debe llegar a los maestros también, sí. Porque el tema de la pandemia es abarcador, y lo cierto es que los padres y los sectores que están abogando por una apertura, por ejemplo, mi nietecita está yendo 2 veces a la semana. Ella se siente mejor ahora que cuando estaba en la casa todo el tiempo. Porque se aburren en la y casa. No se siente mucho mejor todavía porque le han dividido el grupo y su compañerito. Dice, fulanita está en otro curso y el niño tal está en otro curso, porque ellos socializan. Y ellos están iniciando el proceso de socialización, claro, que es un aspecto fundamentalísimo de las fases iniciales. Yo creo que de la educación. Pudiera irse contemplando, abrir un poquito más. Sí. Sobre todo, Danilo, que aquí hay cosas que no se tomaron en cuenta, que era en el tema de la educación, de cerrar todo. Es que los padres son los que trabajan. Muchas veces los padres, especialmente los jóvenes, son los que trabajan, no son los que le dan la orientación a los niños. Sí, sí. Entonces, si los dos trabajan, yo te pregunto, si los dos trabajan y la muchacha tiene que hacer la alimentación y los oficios de la casa, ¿y quién le da la clase a los niños? ¿Quién lo puede monitorear? Bueno, hay algunos padres que han votado, yo tengo familiares que le han votado a uno de los familiares desvinculado. Y lo han desvinculado. Por ejemplo, mi hija, que es un eufemismo, mi hija va al trabajo, ni siquiera tiene el calendario que establece. Se supone que es de alto riesgo porque tiene 2 niños pequeños. Claro. Bueno, ella tiene que estar fajada todos los días asistiendo. Yo no sé si las megadivas que cobraban en la institución iban arregladas o aumentadas o voluminosas que cobraban sin hacer nada en esa institución. Esas no iban. Bueno, pues ella tiene que ir todos los días. Y bueno, pero por lo menos está ahí en la institución. Ahora, el esposo lo votaron. Yeah. Y ahí no ha valido cuña, no ha valido relación. Yo no sé dónde que está el trompo. No ha valido ni siquiera la trayectoria de trabajo de él, que era muy buena, para acreditarlo. Claro, no ha valido. Yo no entiendo. No. Porque realmente en esa institución, en un momento determinado, politizaron muchas decisiones. Y una persona muy cercana al presidente anterior, que estaba allí, cooptó, controlaba todo lo que tenía que ver con el área donde él estaba. Y llenó de políticos eso y de gente ni siquiera profesionales. Pues resulta que del departamento solamente, él es ingeniero. Sí, sí. Y del departamento solamente lo votaron a él y a otro que ni siquiera profesional era. Y entonces él es una persona
un técnico, que no se mete en cosas, pero si a eso vamos, si políticamente fuéramos a buscarle... Bueno, él tiene derecho constitucional a tener opciones y preferencias. Sí, pero no la ejerció. No la ejercía. Sí. Pero lo que te digo es, si íbamos a buscar algún litoral, el litoral más cercano era por ahí. Claro. Por ahí, porque su madre, que provenía del PRD, y tiene sus amistades por ahí, incluso hasta comadre de una figura importante de ese partido es. Y es sobrino político de Esquea. O sea, si fuera por razones políticas, por litorales políticos, él está en ese litoral, estaría por ahí. Sí. A lo mejor le dio el voto a Abinader, es muy probable. Lo más entonces que yo pregunto, ¿por qué tiene que ser a esa persona? Y metieron unos 10 o 12 fichas de tipo político en su momento, en la pasada administración, sí. Y están ahí todavía. Entonces, hay cosas que tú no las entiendes, y no ha valido padrino. Se metió Guido Gómez Mazara, que dejó el tema medio talle después, porque a él le prometieron que iban a resolver eso. Y nada. Y entonces así hay muchos casos que uno... Sí. Bueno, pero lo que iba a decir era que como él está votado, bueno, él ha estado dándole la clase a la niña. Sí. Y pendiente de la niña. Que es mejor hablar de las cosas que uno conoce, no porque lo votaran y todavía está votado, sino porque de las realidades de los hogares dominicanos. ¿Cómo se estarán desenvolviendo los otros hogares donde los padres están trabajando y la muchacha o la abuelita es la que está en la casa con los niños? ¿Qué pasaría? Ya que hablé de mi nietecita, y yo siempre, el mejor ejemplo que tú puedes poner de tu casa. El día pasado ella va por X cosa, iban a hacer una limpieza en la casa y bueno, y se mudaron temprano para mi casa. La niña entra y entonces digo, oh mi amor, que sé yo cuándo. Y ella entra con la tablet en la mano y entra y veo que sigue de largo y entonces dice a mi papá a mi papi que venga a auxiliarme, estoy esperando a mi papá. El asunto fue que ella entró porque ella estaba conectada con su colegio. Y entonces, o sea, su abuelo la está saludando y estaba en plena docencia, en plena clase, y su abuelo que va a saludarla con muchas cosas. Y ella siguió de largo. Bueno, entonces, es un problema, no se ha pensado en eso, en el asunto de la educación. Sí. Y además, como decía alguien ahorita, porque montaron un piquete frente a educación a propósito de la reunión, sí. Decía una, no sé, creo que era madre de una mamá, que decía, el dineral que se está gastando en educación virtual, pagándole a los medios electrónicos, es tremendo, pero se preguntaba ella, ¿se han habilitado las escuelas o los colegios se ha trabajado en eso? Al mismo tiempo que pagando este dinero se ha estado consiguiendo dinero de donde no hay, para también rehabilitar las escuelas y ponerlas en condiciones. Se está diciendo eso, que muchas escuelas no están en condiciones. Educa acaba de hacer una evaluación en la que ha demostrado que la mayoría de los muchachos y familiares aspiran más a que se retorne a la docencia. Hay que proteger a los maestros porque protegiendo a los maestros se protege a los niños. Y una expresión que también puso otra de las protestantes allí, o de las solicitantes, sí, no vamos a decir protestantes, solicitantes, era que, señores, el COVID no es en las escuelas que se pega, el asunto ha ido aumentando, ya creo que ha bajado la tasa últimamente, digo, no la del banco, la de... La tasa de contagio. De contagio y de mortalidad. Felizmente ha habido una mejoría en ese sentido. Pero el contagio no es en las escuelas que se pega. Señores, es en los supermercados, es en las calles, en los bares, en la aglomeración. Paso, Luis, en los fines de semana se están dando situaciones que ya están llamando a la atención de que en muchos barrios
la gente no puede dormir porque se arman unos fiestones, en medio de la calle, ya apaga y vámonos. Y reciben a la policía a botellazos y a pedradas. Entonces, bueno, lo de la policía, botellazo y a pedradas, hay un asunto que eso es así, hay muchas cosas que es rechazable de un lado y de otro. Rechazable que la policía en el cumplimiento de sus funciones, de su deber o de su mandato, la reciban de esa manera cuando está cumpliendo con su responsabilidad. Pero también que la policía a veces por no percatarse bien de por dónde andan las cosas. Yo vi, por ejemplo, esta mañana en las redes un video de un muchacho, ahora se me olvidó el lugar donde fue, que iba a llevar a un familiar que se pone malo y lo va a llevar al hospital. El muchacho va con unos dolores tremendos y entonces lo llevan al motor. Lo mandan a parar, entonces una dificultad para él frenar y bueno, pues cuando la policía lo logra, lo que hace, lo recibe, no le dice nada, sino lo que recibe fue un macanazo con la pistola, con la cacha de la pistola, aquí entre Boca Chica y La Caleta. Imagínate, y entonces lo llevan al hospital, no es adecuado ya. Lo llevan al hospital, le tiran una placa y entonces determina que tiene rotura en esta parte de por aquí. Es fractura. Por ahí a nivel de la cara. Sí, eso es muy Pero severo. entonces, viene la policía otra vez, oye, ya está la madre y varios familiares y vecinos y relacionados del muchacho, del joven, están ahí. Entonces, en vez de llevarlo para la clínica, dicen no, que por una formalidad y una qué sé yo, van a llevarlo para el cuartel, van a llevarlo para el destacamento. Y entonces, bueno, se arma una turbamulta ahí y un despelote. Crear conflicto. Entonces, crear un conflicto. Yo te pregunto, yo sigo insistiendo y acojo el discurso del coronel aquel que le decía, señores, cuando ustedes vean a alguien que en un momento determinado se le metió por un callejón o qué sé yo, no lo quieran alcanzar con un tiro. Entonces, si ya usted alcanzó a ese joven que iba con otro enfermo, eso está en el decreto también, que el que vaya para urgencias médicas y asuntos de emergencia, tienen que tener la condescendencia. Bueno, no la tenían con los médicos, que tuvo un médico en Santiago que armarse un lío. Fue atropellado. Y fue atropellado. Imagínate si lo van a tener con dos motoristas, dos gente que vayan en un motor, que lo que averiguan es que si es verdad que el muchacho está enfermo o qué sé yo. Bueno, ahí entonces al final acabó enfermo el que era llevado y el que lo fue a llevar. Exacto. Y no debe ser como así. También, cuando muchas veces también terminan muertos. Entonces, como decía alguien, bueno, fue un médico que decía en Santiago, cuando pasó el caso aquel, que se desnaturaliza la función, el desempeño, el celo con que se quiere evitar la contaminación o el contagio. Se descalifica el cuerpo del orden haciendo ese tipo de cosas. Se descalifica, pero el asunto es que entonces por evitar un supuesto daño, porque mientras tanto el que vaya en un motor es supuesto a contaminarse. Así pero cuando ya tú le echas mano y le das un macanazo y le rompes la cara con una pistola, ya tú lo complicaste. Sí. Y entonces, así no. O cuando tú lo echas mano y tú lo trancas y los metes en un recinto estrecho y metes 50 o 60 gente allí. Está contaminado. Tú los estás contaminando a todos. Entonces tú desnaturalizas la intención del decreto y de la aprobación del Congreso y de la disposición del presidente, que es la de preservar la salud de la gente. Se hace todo lo contrario. Y entonces ahí es donde no puede caer la policía o los miembros de la policía, algunos cuadrados que no entienden, porque el jefe de la policía está desgañitado ya, de aclarar cómo es que deben manejarse las cosas. Pero alguna gente no entiende o entiende al revés, e interpreta y ejecuta al revés. Y así no puede ser. Vamos a hacer la primera pausa. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga.
Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, vamos a comenzar a sacar algunos. Tenemos varios videos, ya pusimos, bueno, el del aeropuerto. Hay uno ahí, Danilo, los sicarios económicos. Vamos a ver en qué consiste esto. Tú sabes que los países, los organismos internacionales les gusta prestar. Organismos crediticios internacionales. En el gobierno de Leonel Fernández me consta a mí que cuando estaban cogiendo el Fondo Monetario Internacional, el fondo era que estaba, sigan cogiendo, sigan, todavía hay capacidad de endeudamiento, y cuando después, aguántese de lo último. Y ya recordamos más bien, aquella vez cuando Jorge Blanco, la poblada que hubo, cuando se impusieron las medidas recomendadas por el Fondo Monetario de restricción. Un famoso acuerdo. Acuerdo con el bendito fondo que desfondó la imagen del país y el gobierno de Jorge Blanco y se complicó la cosa.
Entonces, los sicarios, ahí explica una persona cómo es que funciona el sicariato económico. Sicariato... La metáfora es... Sí, porque actúan como sicarios, realmente son unos asesinos de las posibilidades económicas de los pueblos. Y entonces, ¿en qué fundamentan ellos su asunto? Bueno, en los recursos mineros, porque ellos garantizan su asunto. Sí. Y después, y al final, terminan imponiéndose, y van a cobrar una gendarmería, te cogen la aduana o te echan mano por donde las entradas, los recursos a las mineras, las que sé yo, y por ahí andan. Vamos a explicar, a escuchar a este señor, porque de vez en cuando hay que escuchar esas clasecitas así. Sí, interesante. A nuestros televidentes vamos a ofrecerle esto. Los sicarios económicos trabajamos de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos como el petróleo o la mano de obra que son del interés de nuestras corporaciones. Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no recibe nada. Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que, llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privaticen las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, véndanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio. Las pocas veces en las que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de Estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldos, presidente de Ecuador elegido en las urnas, y con Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, es que ambos eran hombres muy íntegros, a los que no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y los asesinaron a los dos. En las pocas ocasiones en las que los chacales fallan, como ocurrió por ejemplo con Saddam Hussein o Gaddafi, entonces es cuando el ejército entra en juego. El ejército siempre está ahí esperando su turno. Y es así, de este modo, como hemos creado el primer imperio global, un imperio corporativo. Fíjate, cuando habla Danilo del sicariato económico, fíjate a las cosas que se recurren, golpes de Estado, asesinatos de presidente, ahí está el caso de Roldos, ahí está el caso de Barto Ríos, hay un tercero, no recuerdo, y fíjate hasta dónde llegan estas corporaciones. Sí, hay un texto, Luis, de uno de esos funcionarios de esos organismos internacionales que él tituló Sus Memorias, Memoria de un gángster económico. Memoria de un gángster económico. Sí, pues dice, eso una sociedad, le prometíamos cosas, le quitábamos más de lo que le dábamos. Claro, le quitamos más de lo que le dábamos. Claro, ese es un texto interesante porque justamente en esencia eso es lo que está planteando. Claro. Eso es lo que está planteando este señor que no averigüé el nombre de él. Pero sí, cuando me mandaron el video me interesó el tema. Y lo comparto de arriba abajo porque esa es la realidad. Sí. Eso no es gratuitamente, que estos organismos internacionales no es verdad. Claro que los países pobres tienen que recurrir. Cuando tú te estás ahogando, te agarras hasta de un clavo caliente. En la situación en que estamos, que la crisis sanitaria ha generado una crisis económica y se está avanzando a una crisis social, evidentemente que hay que buscar plata de donde sea. Pero es una situación que en un momento determinado va a ser crisis o va a tener que discutirse en los con tonos áridos, ¿no? Claro. Sobre todo por el tema del ingrediente de tipo político o politiquero que no toma en consideración
En primer lugar, el momento que vive el país Sí. y vive el mundo, pero en este caso República Dominicana, la situación económica ligada a la situación de salubridad, a la situación social en sentido general, heredada por el gobierno, porque el gobierno, bueno, ganó unas elecciones, pero ganó un problema también. Sí. Entonces, que nadie es culpable de eso, bueno, pero es una realidad. Y una vez seguramente el presidente, que es el jefe de todo, presidente de todos los dominicanos, es el principal responsable de lo bueno o lo malo que ocurre en el país. Así es. Y el responsable de echar a caminar la máquina del Estado. Y generar, como dicen los norteamericanos y algunos de las escuelas europeas, hay que generar el liderazgo suficiente para movilizar la nación en las mejores direcciones. Claro. Entonces hay una incomprensión de carácter político de algunos sectores sociales, que en primer lugar, pero especialmente de los sectores políticos, que perfectamente saben lo que está ocurriendo, sí. Unos que saben lo que entregaron, otros que saben lo que había en sentido general, aunque no fueran culpables, no fueran responsables de eso, pero como libres pensadores u observadores sabían lo que había entre manos. Pero no lo entienden así, por razones de tipo político, y se hacen los chivos locos y comienzan a acusar de que el plátano está que sé yo cómo, que la habichuela está que sé yo cómo, que el arroz que sé yo qué. Y te dije que se está vendiendo a este precio, pero se está vendiendo a este precio según dice aquello. Cuando tú lo vas a buscar, claro, ese no es el precio. Exacto, pero que el asunto es, una cosa es que cuando en el año de Concho Primo por allá, los plátanos eran HL, sí. Y que ahora con la pandemia y en el 2021, la realidad es otra. Entonces es la realidad de hoy. ¿Cuál es la realidad de hoy en términos económicos para el gobierno, en términos presupuestarios? ¿Cuáles eran los ingresos del gobierno 2 años atrás o 1 año atrás? ¿Cuáles eran y cuáles son los de hoy? ¿Cómo estaba el turismo? ¿En qué nivel estaba el turismo? Los ingresos en dólares, en moneda dura. ¿Cómo estaban las reservas en aquel tiempo? ¿Cómo estaba la producción? O sea, esas son cosas de las que hay que partir. Yo soy de los que creo que el gobierno, aunque sea cogiendo prestado, ha hecho muchísimas cosas, más de las que yo personalmente esperaba. Bueno, yo a veces me pregunto, ¿de dónde? Sí, porque el presidente, yo lo oigo avanzando proyectos, prometiendo iniciativas. Yo creo que es bueno en un contexto de crisis. Es bueno en un contexto de crisis porque crea crea un ambiente de positividad, de optimismo, claro, como el Banco Popular, que ha estado fomentando, y qué bueno que sea así, fomentando el optimismo. Pero una cosa es esa y otra cosa es que tú te metas demasiado en camisa de 11 varas y prometa más de lo que puede cumplir. Mira, el gobierno solamente con administrar la crisis, con que salga airoso. Que dicho sea paso, Luis, yo creo que la administración de Luis Abinader está siendo altamente consecuente con el sector empresarial, apoyándolo en muchísimas iniciativas, con una presencia que ojalá sea de doble vía. De doble vía el tema. Ya lo decía, pero en otra forma, un poquito más destemplada, más desmesurada, el ingeniero Ramón Albuquerque, que decía que debía alejarse un poquito más de la oligarquía. Yo no creo que tenga que alejarse. No. Lo que tiene que tener la prudencia, porque tampoco puede maniatarse tanto de manera y meter tan adentro a la oligarquía. Lo que hay que revisar es que no sean tan agarrados. Que la oligarquía, como la luz aquella, lo queme. Sí. Queme al presidente de lo tan cerca que esté. La oligarquía no tiene por qué estar metida en palacio. No. Como en alguna medida está. Entonces, o en muchos proyectos, en muchas iniciativas, en muchas cosas. Pero tampoco hay que alejarse ni de las iglesias, ni de las oligarquías, ni de la oposición. Sí. Porque, por ejemplo, fíjate, la minera esa que tengo, van a avanzar parte de los impuestos que pagan, pero ya está pidiendo a Loma Miranda, creándole un problema al gobierno. Entonces, por eso es que dice el presidente de la República que ningún recurso que se vaya a extraer de allí, yo supongo que ningún recurso que se deba tampoco, o que se haya cogido por adelantado, así es, amerita el que se entregue la explotación de Loma Miranda. Bueno, Luis Abinader está comprometido ya, el presidente de la República está comprometido con eso, ha dicho que no, y por demás,
así como se tomó la Plaza de la Bandera, hay gente que ha amenazado con tomar la carretera, la autopista Duarte, si se toca esa tecla. Que a mí no me gusta ese tipo de protesta. No, porque lucen desmesuradas y los gobiernos están para gobernar. Los gobiernos lo que deben hacer es pensar efectivamente lo que le conviene, ir hacia el bien colectivo, que las decisiones que se tomen sean las mejores, incluso aunque sea imponiendo esas decisiones, pero que sean para bien, como el metro, como muchas cosas que en algún momento determinado, como Balaguer con sus presas, cuando se le criticaba de que por su obra de varilla y cemento, que fue correctísima. Ay, si no se hubiesen construido aquellas obras cuando el cemento estaba a peso. ¿Tú me entiendes? Si se hubiera dejado para cuando el cemento estaba ahora, que sé yo cómo. Bueno, que incluso el cemento y las varillas. Sí, ese sistema de presa que ahora se están pidiendo más y que es necesario. Nosotros somos una isla que debe aprovechar el agua no se debe desperdiciar. No se debe dejar que coja para el mar. No. Y es una barbaridad. Aquí todavía con las presas que hay, se están perdiendo mucha agua. Mucha cantidad de agua. Mucha cantidad de agua que corre para los mares sin necesidad, porque esa agua se necesita, esa agua dulce, se necesita, agua potable, se necesita aquí adentro, en la agricultura, en las presas para distintos usos, para muchísimas cosas. Pero entonces el agua viene y se desparrama y se va al mar. Hay que echarle mano. Fíjate antes de que la presa ha generado lagos artificiales en muchos sitios donde no había un tipo de turismo que ese lago artificial sí lo ha desarrollado. Caso de Cotuí. Claro, pero hay otras situaciones que se han dado. Por ejemplo, en la zona de Baní, el sur, tú coges carretera 6 de noviembre y tú te das cuenta que a la altura del puente Lucas Díaz, no desde antes, va en la recta de Galeón. No, la recta de Galeón está más adelante, camino al cruce de Baní. Tú te das cuenta de unos cráteres, unas cosas que han hecho allí, y el mar no está tan lejos. Entonces, ¿qué es lo que da lugar a eso? Esas aguas que vienen, avenidas a veces cuando hay lluvias, desbordamientos, esas aguas no se represan en ningún lado. Pero que además, tú ves que el puente Lucas Díaz, que está seco, bueno, el río, que pasa por debajo del puente Lucas Díaz. Lo que pasa es que las cogen aguas arriba en la presa, ese es número uno. Número dos es que todos los huecos que han hecho ahí, las granceras, han hecho unos hoyos tremendos. Sí, y entonces han alterado todo. Entonces tú sabes lo que pasa con eso, que el agua que viene de por allá arriba, la que viene filtrando, se pone más hondo, se va más abajo, y se escurre allá abajo y va a salir al Mar Caribe. Entonces eso es una barbaridad, porque es una desnaturalización, o la naturaleza la trastorna por completo. Y esa agua no se puede represar, no se puede aguantar, se va por abajo, se escurre por abajo y va a salir allá al mar. Entonces esos son parte de los daños que no se cuantifican, que no se ven, porque inclusive estaban sembrándole flores al frente, sembrándole matas trinitarias y demás, para que no se vieran los cráteres que estaban haciendo allí. Porque incluso estuvieron sustituyendo la caña por los huecos estos, porque parece que es más ventajoso sacar arena que moler caña, sembrar caña, pasarse el año entero esperando que la caña se ponga en provecho y después molerla. Entonces sacando arena es más rápido, es más fácil. Más fácil. Es lo que sí, el daño sí es grande. Entonces, eso estoy yo viendo, por ejemplo, como pequeñísimo productor de aguacate que soy, estoy mirando un daño a futuro que lo estoy viendo y proyectando desde ahora, porque yo tengo, primero que todo, una responsabilidad en lo que se daña el negocio del aguacate y qué sé yo. Tú tienes más responsabilidad social. Pero claro, estoy advirtiendo eso. Sí. Nos vamos a quedar sin agua y en un momento determinado, como no va a haber agua, ni va a haber agua para la gente, ni va a haber agua para los aguacates. Nos quedaremos sin gente y nos quedaremos sin aguacate. Bueno, allá en el Cibao decimos sin pito y sin flauta. Sin pito y sin flauta. Sí. Entonces, oye lo que te lo estoy diciendo, tú lo verás. Ojalá no lleguemos a eso. Bueno, si se toman las medidas de las previsiones del lugar, tomarlas. Si no se toman, vamos a llegar a eso. Que para eso es que está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y otros, y el Medio Ambiente. Deberían tener esa visión, esa visión.
que al medio ambiente le están criticando que está luciendo timorato. Mira, aquí hay muchísimas instituciones que lo que están haciendo es haciendo un allante. Por ejemplo, yo vi hoy que me mandó Víctor Decán, me mandó unos supuestos cambios, que a propósito de febrero, porque aquí, señores, el que cambiaba en febrero era el doctor Balaguer, me movía 2 o 3 gente, la movía, pero esa tradición se rompió, la rompió en sentido general Leonel Fernández, que dejó a todo el mundo, a los que no servían los dejó muchísimo tiempo. Yo no voy a decir que amigos míos, porque amigos míos es él, pero no muchos que se quedaron allí, que le hicieron daño y que después se metieron a danilistas y a oportunistas y a charlatanes y a perversos. A todo eso se metieron después de eso. O no se metieron, se descubrieron, como los que salen del closet, se descubrieron. Entonces, después de Danilo no respetó eso de que fecha, sino que cuando tenía que desguabinar uno lo quitaba, o poner otro lo ponía y punto. Yo creo mejor en eso, que eso de que está esperando una fecha para los cambios. El 27 de febrero. El 27 de febrero. Usted encuentra que hay un funcionario malo. Lo primero es que yo parto de lo primero, que es que un funcionario no debe durar, yo no creo que deba durar más de 2 años. No, ningún director general, ningún ministro debe durar más de 2 años. Porque es que eso, que no me vengan con ese cuento de camino, de que los planes se interrumpen, que no. Usted tiene un plan de gobierno que somete oferta a la nación y la nación lo aprueba y lo hace presidente a usted. Ajá. Entonces usted coge sus ministros que se supone que conocen la materia, pero que usted tiene un paquete de técnicos. Hay un departamento de agricultura, uno de ingeniería, uno de qué sé yo qué cosa, uno de agua, otro de cada cosa. Entonces hay muchísimos técnicos allí. Entonces vamos a repartir un poquito esto y cada 2 años de guabina al que esté, al ministro de la guerra, al jefe de la policía, al de la marina, al de lo que yo qué, a los funcionarios civiles también. Usted no tiene por qué pasarse 4 años con el mismo funcionario, sobre todo si no funciona. Hay veces que se acotejan y algunos hay que dejarlo porque es que son, yo no voy a decir un mal necesario, una necesidad. Si el presidente Abinader sí va a hablar el 27, que yo creo que eso debe establecerse siempre, a veces no es lo que uno espera. La tradición norteamericana, a veces, en estos casos, allá, es un discurso sobre el estado de la nación, claro, que habla el presidente. Y eso debería ser nuestro presidente los 27 o los 16 de agosto. Un discurso técnico. Va a estar sobre el estado de la nación. Sobre el estado de la nación. Explicando cosas que yo espero que el presidente... Ojalá. Abinader pero debe ser así, porque Abinader es político, pero realmente él, como proviene realmente del sector privado, tú lo ves que está haciendo un gobierno técnico. Claro. O sea, claro, él se está cuidando de los ruidos, hay veces trata de no pisar callos que hagan ruido y entonces se está cuidando. Sí, él está cuidando y como tú dices, ha querido estar bien con todo el mundo, lo que a veces no es bueno para No, porque hay veces que cuando... Eso es igualito que cuando la decisión de Salomón, usted no puede estar bien con unos y otros. En un momento determinado, las cosas son como tienen que ser. Y entonces las normas se discuten, y ahora que se está hablando que es posible, que parece que huyendo ahí, que han estado hablando de que el pacto eléctrico que está... el pacto eléctrico y el fiscal. Y el fiscal, que yo no sé cómo se pusieron de acuerdo, pero... los empresarios que han estado hablando del pacto fiscal diciendo para mí me luce que ellos son los que han estado manejando eso, y un traje a la medida. Entonces, y si es así... Esa sería una visión unilateral que no sería la más recomendable. Entonces, eso a mí me da mala espina, porque si son ellos nada más, ellos van a hacer un traje a la medida. Sí. Y no van a querer que realmente... Porque en las discusiones de temas álgidos realmente se producen confrontaciones, que lo que hay es que buscar puntos de equilibrio, de equidistancia, y sobre todo propendiendo al bien común, al bien colectivo. Usted no puede pensar, que yo voy a beneficiarme, No. Entonces generalmente los empresarios es como la ley del embudo, nada más ven ancho arriba y estrecho abajo. Sí. Y entonces... yo no veo, excepto algunos que después hacen alguna labor de filantropía y reparten algunas cosas en aspectos sociales, pero la mayoría, señores, tanto es así que quieren meterse en todos los negocios
Y mientras más bien le va, más negocios abren. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. Porque no le van a echar esos cuartos cuando se vayan ahí. Dime si a estos nombres sonoros que son empresarios les van a llevar a echar los cuartos ahí. No. Después ya tienen que venir los hijos, después los nietos y después qué sé yo qué. Finalmente, bueno, la tradición sigue, el apellido sigue, pero los cuartos, y los cuartos también, pero el cabeza se va. Y entonces, ¿de qué vale? Entonces, yo creo que esos empresarios exitosos o exitosísimos deben mejorar las condiciones de sus trabajadores, mejorar las condiciones de que ellos les presentan las reglas de juego al fisco, que ellos generalmente son los que paguen sus impuestos y sus cosas y distribuyan, denle unos buenos planes sociales a sus empleados. Bueno, Luis, planes de salud, de vivienda. Yo lo recuerdo porque, por ejemplo, en Santiago hay barrios hechos por los Bermúdez. La Tabacalera hizo un barrio donde yo me crié. Antes las empresas hacían ese tipo de aporte, construyéndoles vivienda a los empleados. Eso se ha acabado. Las empresas no están siendo tan altruistas como debieran. No. Entonces, un banco, por ejemplo, un banco, el BHD, el Popular, el que sé yo, que los otros, bueno, de todos esos cuartos que se ganan en un momento determinado, bueno, pero vamos a dedicar una parte primero hacia adentro. Vamos a mejorar las condiciones a los empleados. Porque, ¿por qué, por ejemplo, un cajero tenía que ganar 13,000 pesos en un momento determinado? Yo cuando estuve en el Banco de Reserva, que yo en una de las áreas de las comisiones de trabajo, tenía que ver con el área de recursos humanos. Y ahí teníamos un par de amigos que nos interesábamos por ese tema. Entre ellos Mariano Mella, que fue gerente del Banco Central, después fue su administrador del Banco de Reserva y fue miembro del Consejo. Y abogábamos por una mejoría. Cuando yo vi en un momento determinado que ganaban 13, 15 mil pesos un cajero, manejando tantos cuartos ajenos. Tanto dinero. Yo, pero eso no puede ser. Entonces, bueno, se abogó por una mejoría en las condiciones. El seguro médico, 3,000 abusadores pesos era la cobertura de medicina. 3,000 pesos. Eso se va en cualquier medicamento. En un solo medicamento. Claro. En un solo medicamento, a veces no da para un solo, porque hay medicamentos que cuestan 4,000 y pico. Claro que sí. Entonces, eso se mejoró después. Pero bueno, yo por lo menos lo llegué a plantear, no lo llegué a ver cumplido, pero lo llegué a plantear. Digo, ¿cómo es posible? O tú no sabes, cuando yo llegué, me encuentro que, bueno, en el cruce del asunto de los seguros, porque te dan un seguro médico, ¿sí o qué? Yo que tengo heredado por mi esposa en el Banco Central un buen seguro. Sí. Y entonces yo cometo la soquetada, pero por ignorancia, desconocimiento, que vengo y dejo que me cambien el seguro. O ellos lo cambiaron, porque yo tenía para los fines 2 seguros, pero por unos días. Desde que se dieron cuenta, entonces me quitaron aquel, porque las aseguradoras, las ERS, son implacables. Esas implacables, ¿qué hacen? Te echan mano al mejor seguro, se quedan con él. Entonces te ponen el peor. Te dejan la institución donde tú estás. Y te dejan, y entonces 3,000 pesos es la cobertura de cosas que en un solo medicamento, si no es muy caro, se va. Y entonces, cosas como esas, yo creo que los bancos, las instituciones de distinta naturaleza, deben invertir en su personal, que es el principal activo que tiene. Y entonces, y los empresarios en sentido general, bueno, como dije ahorita, ¿por qué amasar tanto cuarto y meterse en tantas empresas? En tantas empresas a las que no pueden. Que un empresario tiene 23 teléfonos allí, habla con el jefe del ejército, con el jefe del Banco Central, el del Reserva, el de qué sé yo dónde, con el país entero. Y que yo cuando después, esa línea de negocio también, yo me voy a meter ahí también. Y en todos los negocios, en todas las cosas. Pero ¿por qué? No debe ser. ¿Qué sé yo? Yo eso no lo veo bien. Eso tiene su término, su definición, pero no quiero. Vamos a hacer la última pausa.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca, estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Danilo, finalmente me faltó decir que con relación a las muchas empresas y las muchas que sé yo, que eso tiene su explicación. Esa qué sé yo, angurria que tiene, para decirlo de alguna forma, alguna gente, da lugar a que quieran concentrar todos los negocios, y entonces en esa concentración de negocios comienzan a comprarte los negocios chiquitos, y como la tesis aquella de que el pez grande se come el chiquito, claro. Terminan comiéndose, tragándose a todos los pequeñitos empresarios que no pueden, entonces comienzan a comprar las empresas del Estado. Acuérdate de Pidoca, pintura del grupo Corde, la compraron. Entonces después todas las pinturas de un solo dueño. Entonces eso no da lugar a la competencia, no. a la libre oferta. El mercado lo que hace es que se constriñe y los precios te los ponen los empresarios, no el mercado. Ya te lo pone un empresario. Un solo. Que tiene el control monopólico. Monopólico. Entonces, pero que cuando quiebran todas esas pequeñitas empresas, lo que da lugar es que mucha gente, por más empleados que te tenga un solo empresario, no es verdad que muchas pequeñitas empresas o medianas empresas no va a tener. Tú ponías un ejemplo, las impresoras. Si hay muchas impresoras y tú repartes, por ejemplo, la papelería de instituciones grandes, el Banco Central o qué sé yo, o las boleterías las boletas electorales. Tú se las repartes a 10 impresores. No es lo mismo que se las reparta a un solo. Entonces así más gente come,
más empleo hay, más empresas hay, muchas pequeñas y medianas, pero no, 2 o 3 es dueño de todo. Entonces ese es el tema, ese es el problema. A propósito del problema, yo vi a un médico que cogió una escoba y comenzó a barrer en Boca Chica, un médico. Ahí tenemos el video, señor director. Él comenzó a barrer, eso fue en la playa de Boca Chica, hubo un canal y entonces dejaron, dice él, qué sé yo, cuántas mascarillas, condones, brasieres, ahí había de todo. De manera que había gente con poca ropa y sin ropa. O sin nada. O sin nada. Y entonces él lo que está diciendo ahí, que cómo es posible que ocurra ese tipo de cosas. Y dice, yo soy médico, yo estoy en esto ahora, yo soy barrendero ahora. Cogió y llenó muchísimas fundas con otra gente que estaban grabando. Cogió y llenó varias fundas. Eso es en la playa de Boca Chica. ¿Sabe Dios cuántas playas están así mismo? Sabrá Dios cuántos insensibles y no correctos, dominicanos incorrectos, harán eso mismo en cualquier sitio. Entonces eso es una barbaridad. Sí, entonces vamos a imitar el ejemplo de él. Él dice 3 cosas bien dichas ahí. Yo estoy diciendo parte de lo que él dice solamente. Pero él comenzó a llenar fundas y a recoger. Sí. Eso me parece cuando caminaba yo por la pandemia, después no he vuelto a Mirador. Tú estás yendo, creo que a la mañana. Yo estoy yendo pero unos amigos que nosotros vimos allí, que andaban con una funda grande recogiendo todas las cosas, las botellas plásticas. Y llenaba un fundón, venía de allá para acá cargado con su viaje de botellón. La inconsciencia de muchos que la tiraban, la recogía él en una funda, apilando todas esas cosas y después la depositaba en un cesto. Yo lo que hacía era, nunca me puse a recoger esas cosas, pero lo hice de otra manera. Yo cuando las guaguas que estaban dando, las cosas estas de los ejercicios que se ponían, entre ellos la Loto creo que era, se ponían a ofrecer botellitas de aguas frías a los caminantes, yo le decía que no, entonces la cogía de allá para acá, entonces él me la traía, la metía en el vehículo y me la llevaba para mi casa. Sí. Como la propaganda, que muchísimas cosas de la dieta o qué sé yo qué, productos que de distinta naturaleza que están ofertándole a los caminantes. Yo no cojo esa literatura porque entonces todo el que la coge la bota en el parque. La tira en el parque. No la basura, sino que produce más basura. La convierte en basura. Entonces esas cosas deben ser supervisadas, controladas. Entonces hace muy bien este joven médico. Cogió una escoba y comenzó a barrer. Mira, a veces es difícil porque esa falta de criterio. Tú te encuentras con las guaguas de gente que va tirando los termos esos de comida. Claro. Y tú ves las cunetas en todas las autopistas, sí, en todas las carreteras, en todos los caminos. Una vez me dio pena que yo subí por allá por Valle Nuevo, por el camino a Constanza, ver una cantidad de cosas, de botellas plásticas, envases plásticos. Eso da pena. Porque tú te metes ahí arriba, eso es otro mundo. Eso es otro mundo, el clima que hay allí, la vegetación, el clima, el ambiente natural que tú respiras allí es totalmente diferente. Y que tú vayas a alterar eso y que tú no sepas que tirando una botella o tirando un vaso plástico donde nadie lo va a recoger. O tirando un termo de eso. O un termo de esos plásticos donde se supone que tú no tienes un empleado, tiene que haber alguien con conciencia que venga atrás y lo recoja. Pero tú no tienes derecho a estar ensuciando para que entonces otro recoja. Entonces, la conciencia ecológica ha sido difícil de desarrollar aquí en el país. Claro, mira, finalmente, el gobierno decidió, después que el director de presupuesto había dicho que no le iban a dar los fondos a los partidos políticos, el 50% que había sugerido. Como sugerencia está buena, pero poco aplicable, porque ya eso estaba aprobado. Y entonces si el gobierno nada más le daba el 50% a través de la Junta, iba a violar una ley. Claro. Y además iba también a alterar una equidad. Iba a violar la ley, una equidad a los partidos pequeños, porque ya que esto se aprobó, ya que esto es ley, los 630 millones eso para la UAS, que se busquen de otro lado, o que se ahorre de otro lado y de otra forma.
pero porque sería una injusticia política o una provocación política que finalmente se iba a traducir en dos cosas, ya Peñaguaba lo dijo. Primero, en alterar la gobernabilidad y además afectar también la alianza partidaria, muchos partidos que han sido aliados del PRM y que iba... Y están teniendo limitadísima participación en el gobierno. ¿Quién? Algunos de ellos están teniendo... Claro, y entonces se iban a resentir, y entonces la gobernabilidad se podría ver un poquito... Claro. Y el gobierno tiene que guardar ya no solamente pan para mayo, sino energías para las oposiciones que pueden venir por ahí. Y bueno, porque la pandemia todavía no se ha detenido. Y la irracionalidad tampoco se ha detenido. No. Entonces, eso es característico de nuestro. Tiene que cuidarse de eso, Bien, nos vemos en vivo el próximo viernes y esta noche a las 11 por el 22 y 52 de Teleimpacto.